En esta síntesis del capítulo 31 del Hewitt haremos un recorrido histórico por las ideas que fueron llevando a los científicos a responder la pregunta de qué es la luz, y a su vez veremos cómo los descubrimientos fueron armando las bases de lo que sería la física cuántica. En 1678, Christian Huygens, físico holandés, propuso una teoría ondulatoria de la luz y un método geométrico para explicarla. El principio de Huygens dice que todo punto de un frente de onda es centro emisor de nuevas ondas elementales, cuya envolvente es el nuevo frente de ondas. Con su modelo podía explicar la reflexión y la refracción de la luz, entre otros comportamientos ya observados. Isaac Newton, en 1704, describió a la luz como una corriente de partículas o corpúsculos, aunque, por sus experimentos, sabía que esas partículas debían tener propiedades ondulatorias. Estudió la composición de la luz con prismas, observando que la luz blanca estaba compuesta por todos los colores del arco iris. Con relación a la luz, también estudió los reflejos en placas de vidrio llamados anillos de Newton. Su modelo también explicaba los fenómenos observados hasta el momento. En 1801, Thomas Young, científico inglés, realiza el experimento de la doble rendija, demostrando que la luz era una onda. Lo que hizo fue comprobar un patrón de interferencia en la luz que procedía de una fuente lejana, que se difractaba al pasar por dos rendijas. Esto ayudaba a dar forma a la teoría ondulatoria de la luz. En 1862, James Clerk Maxwell predice teóricamente que la luz transporta energía en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, o sea que la luz es una onda electromagnética. En la imagen izquierda se ven las ecuaciones de Maxwell que sintetizan los conceptos del electromagnetismo, y en la de la derecha vemos una onda electromagnética junto a los campos eléctricos y magnéticos que la forman. Recordemos que la luz visible es una pequeña porción del espectro electromagnético que va desde los 400 nanómetros a los 750 nanómetros si lo analizamos en función de la longitud de onda. En el extremo derecho vemos las ondas de longitud larga como radio y televisión, y en el extremo izquierdo las ondas de longitud muy cortas como los rayos gamma. En 1887, Henry Hertz estudió la radiofrecuencia y consiguió realizar los experimentos necesarios para validar las teorías de Maxwell. Entre ellos, demostró que las ondas electromagnéticas que generaba se podían reflejar, refractar y difractar como las ondas luminosas. Max Carl Erwin Ludwig Planck, en 1900, descubrió una constante fundamental usada para calcular la energía de un fotón. Esto significa que la radiación no puede ser emitida ni absorbida de forma continua, sino solo en pequeñas cantidades denominadas cuantos o fotones. La energía de un cuanto o fotón depende de la frecuencia de la radiación. En la ecuación vemos energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Esta constante vale 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo y se considera una constante fundamental de la naturaleza, así como c, la velocidad de la luz, o g, la constante de gravitación universal. Esta ecuación explica por qué las microondas no pueden dañar las células vivas y sí las dañan las ondas de rayos ultravioleta con mayor frecuencia. Un año después, Planck descubrió la ley de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo a una temperatura dada, denominada ley de Planck, que explica el espectro de emisión de un cuerpo negro. Sus descubrimientos dieron comienzo a la mecánica cuántica, aunque estas ideas del universo cuantizado
no se aceptaron hasta que Einstein demostró el efecto fotoeléctrico y Niels Bohr presentó sus trabajos sobre la estructura atómica en 1913. En 1905 la teoría ondulatoria venía ganando hasta que Albert Einstein publicó un trabajo que decía que la luz interactuaba con la materia, no como onda continua, sino en forma de paquetes diminutos de energía que ahora llamamos fotones. El efecto fotoeléctrico muestra que la luz es capaz de expulsar electrones de diversas superficies metálicas. Realizando sus experimentos, Einstein observó que la mecánica clásica no podía explicar lo que pasaba. Primero, el retraso entre encender la luz y la expulsión de los primeros electrones no se afectaba por el brillo ni por la frecuencia de la luz. Segundo, era fácil de observar el efecto con luz visible o ultravioleta, pero no con luz roja. Tercero, la máxima energía de los electrones expulsados no se afectaba por la intensidad de la luz y sí por la frecuencia. Cuarto, la luz más intensa expulsaba más electrones, pero todos con la misma energía cinética. Y quinto, la luz ultravioleta débil desprendía pocos electrones, pero con mayor energía cinética. Para explicar sus resultados, Einstein supuso que la luz tenía propiedades cuánticas y consideró que era un chorro de partículas, fotones, y supuso que un fotón se absorbe por completo en cada electrón expulsado y es inmediato, que la cantidad de fotones en un rayo de luz controla el brillo de todo el rayo y la frecuencia de la luz controla la energía de cada fotón, que la energía del fotón que entra será igual a la energía cinética saliente del electrón más la energía necesaria para extraerlo. 11 años después, Robert Millikan, quien ganó el premio Nobel con sus experimentos que trataban de demostrar que Einstein estaba equivocado, pero solo consiguió demostrar que tenía razón en todas sus suposiciones. El efecto fotoeléctrico pasó a ser prueba del comportamiento corpuscular de la luz que no se podía explicar con base ondulatoria. A partir de aquí se intentó aceptar que la luz era un paquete de onda-partícula. Se terminó aceptando que la luz se puede estudiar como onda o como partícula dependiendo del fenómeno que se quiere explicar, ya sea reflexión, refracción, difracción, interferencia o polaridad. Al observar que los fotones formaban un patrón de interferencia si pasaban por dos rendijas o un patrón de difracción si pasaban por una rendija, se concluye que un fotón se comporta como una partícula cuando se emite de un átomo o se absorbe en un detector y se comporta como una onda al propagarse desde una fuente hasta el lugar donde se detecta. Así el fotón llega a la película como una partícula, pero viaja como una onda con interferencia constructiva. Louis de Broglie en 1924 propuso que toda partícula de materia tiene una onda que la guía al moverse. Todas las partículas, electrones, protones, átomos, etc., producirán un patrón de interferencia o de difracción bajo las condiciones adecuadas. Todos los cuerpos tienen una longitud de onda que se relaciona con su cantidad de movimiento por medio de la ecuación longitud de onda igual a constante de Planck dividido por la cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento se relaciona con la masa y la velocidad. El descubrimiento sobre el comportamiento de los electrones y otras partículas similares a los fotones permitieron la creación de un microscopio electrónico de barrido en el cual se aprovecha la naturaleza ondulatoria de los electrones. La longitud de onda de los haces de electrones suele ser miles de veces menor que la de la luz visible, de manera que con él se distinguen más detalles. Tenemos dos imágenes captadas con este microscopio, un insecto y glóbulos blancos y rojos.
En 1927, Werner Heisenberg propuso el principio de incertidumbre. Este surge de la idea de que el acto de medir afecta de cierto modo la cantidad que se está midiendo. Por su propia naturaleza, una onda ocupa algo de espacio y tarda cierto tiempo. No se puede comprimir en un punto en el espacio ni limitarse a un solo instante de tiempo. El proceso de medir conlleva una inexactitud mínima, un cuanto de acción. No se puede medir con exactitud la velocidad y la posición de un electrón porque un solo choque con un fotón cambia su velocidad y dirección. Si usamos la luz para medir, surge el dilema entre la longitud de onda y la energía. Si la longitud de onda es corta, determino mejor su posición, pero le entrego mucha energía. Si la longitud de onda es larga, no lo veo. Su posición queda indeterminada. En ecuaciones, el principio de incertidumbre se expresa como la incertidumbre en la cantidad de movimiento multiplicada por la incertidumbre en la posición es mayor o igual a la constante de Planck dividido por 2pi. Cuanto más exacta sea una de las cantidades, la otra será más inexacta. El principio también se puede aplicar a la energía y al tiempo. No podemos medir la energía de una partícula con precisión completa en un instante infinitesimalmente corto de tiempo. O sea, la incertidumbre en la energía multiplicada por la incertidumbre en el tiempo será mayor o igual a la constante reducida de Planck. El físico danés Niels Bohr postuló el principio de complementariedad en su expresión de la unicidad. Los fenómenos cuánticos muestran propiedades complementarias, mutuamente excluyentes. Aparecen como ondas o como partículas dependiendo de la clase de experimento efectuado. Experimentos diseñados para medir cantidad de movimiento o energía resultan en partículas. Experimentos diseñados para medir distribución espacial de energía resultan en ondas. Este fue un postulado fundamental para la física cuántica. Recordemos que la ciencia construye modelos para explicar los fenómenos que observa. La dualidad onda-partícula es uno de esos modelos que explica, entre otras cosas, el comportamiento de la luz.